Hola a todos, hoy tengo otra invitada, se llama Violeta. Hola. Violeta hace poco ha abierto también un canal en YouTube que se llama Twist of Fate, os dejaré debajo en la descripción el enlace y en la tarjeta, y es un canal de cosas de belleza, maquillaje. Sí, es un poco como muy random todo. Hace de todo, todo lo que cree que os puede interesar, haul de compras, ¿no? Sí. Temas de ropa. A mí me gusta mucho su canal, por eso la he traído, ¿eh? Y hoy nos va a ayudar porque recordáis que os hablé que iba a pedir lo mismo que hice con las uñas espejo, que lo hicimos con unos polvos de nácar, ¿recordáis? Bueno, pues si no lo recordáis os dejo el vídeo aquí. Bien, pues os dije que iba a pedir lo que era de verdad. Y me han llegado, fijaros, 2 paquetes, creo que vienen de Malasia. Y ahora vamos a abrir porque hasta me han mandado las instrucciones de cómo hay que ir haciéndolo, ¿eh? Esto es lo de verdad. La web se llama Born Pretty, a ver, os lo voy a decir de verdad. Se llama Born Pretty Store. Y fijaros, me mandan el contenido y luego me dicen, estas son las instrucciones. Y tiene 2 vídeos en YouTube. Así que vamos a hacer el tercer vídeo de YouTube. Vamos a ver lo que hay dentro. Yo creo que pedí todo lo que se necesita. Pero yo, el gel... ¿Tú entiendes algo de uñas de gel? Yo tengo la máquina para hacerlas, pero no me las suelo hacer mucho. Pues vamos a ver, porque yo creo que pedí hasta la máquina, ¿eh? Vamos a hacer una unboxing a ver. Va a ser en vivo y en directo. Sí que decir que esta tienda tarda, ¿eh? Yo lo pedí pues cuando hice el otro vídeo y tardaron como un mes o algo así. Y yo he tardado todavía más en hacer el vídeo. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿A ti te gustan esas uñas? Sí, la verdad es que a mí las uñas me encantan, pero me da mucha pereza luego hacerlas. Entonces siempre las llevo muy normales. Claro, eso es lo que nos pasa a todos, yo creo. Estas uñas yo creo que son fantásticas para algún evento. Madre mía, fijaros, vienen tan lejos que viene lleno de cosas. ¿Lo descubriremos o no? Todo esto me lo voy a guardar yo para alguna barbaridad. A ver, nada, no va a estar tan fácil. ¡Qué barbaridad! Madre mía, por lo que noto son esmaltes, fijaros. Bueno, pues lo primero que ha salido... Uy, por esto estoy tirando... Voy a hacerlo bien porque estoy tirando y me he quedado con la tapa del la uña. Upa. La verdad es que era bastante baratillo, no sé si viene aquí el albarán. Aquí que pone Solid Color Series. Solid Color Series. Todos los que he comprado y este es Base Coat. Pues fijaros, entonces tenemos Base Coat, Top Coat y Color. Es que en las de gel, por lo que yo he leído, no sé tú, sabrás, hay que poner una capa protectora. Sí. Luego la capa de verdad y luego una vez que echemos los polvos hay que poner otra base, como arriba, como un... Fijaros, Y me queda otro todavía. Tengo otro que yo creo que aquí vendrá la máquina que se usa para fijar el gel. Sí. El secador vamos, no sé cómo se llama. Son como rayos ultravioletas. Sí, ahora están en muchas partes. Sí, los venden en todas partes, eso es verdad, Yo he visto también el típico para hacerlas normales, no para hacer estas. Sí, claro, yo tengo el de hacerlas normales, que te vienen un set con un color y todas las cosas. Bueno, pues fijaros, Aquí está la máquina. Y lo que no veo es el mirror powder. No me lo puedo creer. No vamos a poder grabar. Acabamos de pasar un rato más porque abriendo no encontraba el powder, justo lo que necesitábamos, y es que viene dentro de la cajita de... ¡Ops! Bueno, perdón. Viene dentro de la cajita en lo que vamos a poner las uñas para secar, en el secadero, Fijaros lo que es el secadero. Ahora os lo enseño en un plano corto, pero pones las uñas ahí. No sé si ni siquiera caben todas. ¿Has visto qué tú? Viene aquí. Es una cajita. Vamos a tener a lo mejor otro problema. Ah, no tengo, creo que tengo yo de la cámara, porque tiene enchufe. A ver, que todavía vamos a mirar si es 125 o no. Bueno, tú has dicho que tienes otra lámpara, ¿sí, no? Sí. Bueno, y fijaros, este es el Mirror Powder, Mira cómo brilla. Parece plata, ¿no? Sí. Yo lo había pedido oro. Bueno, pues ahora os vamos a enseñar de cerca todas estas cosas. Que además, os he dicho, fijaros, se me está cayendo la tapa. Mentira, vienes como con protector. Sí. Muy chulo, Bueno, pues tenemos estas 3 cosas
la lamparita y el mirror powder. Vamos a ello, vamos a ver qué pedazo de uñas nos van a quedar. Vamos a ir por partes. Bueno, pues fijaros, todos son de la misma marca. Ojo que no nos están pagando, Todos son de la misma marca de la tienda donde lo he comprado. Y os he dicho, fijaros qué bien, que viene una tapita y me he puesto a quitar las tapitas. Y ahora me he dado cuenta que todos los botes son idénticos. Solo les distingue la tapita, con lo cual si hacéis como yo, las quitáis todas, pues luego ya no sabéis cuál es de cuál. Solo sé el color negro. Creo que he acertado, pero no estoy segura. Bueno, pues fijaros qué mono es el secadero este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la maquinita? La lámpara de rayos. La lámpara. Yo digo el secadero, la lámpara. Es bien mona, Mirad. ¿Y cómo se usa esto, Violet? Pones primero 4 y luego el gordo, porque si no, no se seca el gordo. Ah, mira. Pues nada, vamos a ver. Aquí tenemos lo que os decía, lo que es el powder, el mirror powder. Vamos a abrirlo. Es 1 gramo, Si queréis que os diga los precios lo puedo decir, pero la verdad es que lo tengo que mirar, no me lo sé de memoria. Pero esta tienda es la más barata que yo encontré. Fijaros qué monada, el botecito es buenísimo, Viene 1 gramo, o sea que debe venir nada, para unas uñitas. Fijaros, cómo es tipo purpurina, pero tiene pinta fantástica. Voy a tener que usarlo para otras cosas. Estoy buscando lo que me ha costado y este pequeñito cuesta el powder $3, 2,99. Y cada bote de estos $4,28. O sea que casi lo que menos cuesta es esto. Y la lámpara me ha costado 9 y pico, $9,90. Lo primero que hay que hacer es ponerse una base, ¿no? Sí. Pues Violeta va a pintar sus uñas, que son mucho más chulas que las mías. Primero con una base, la secará debajo de la lámpara y luego se dará la siguiente capa. Ahora las pone debajo de la lámpara 15 segundos. Esta parece que se apaga a los 15 segundos. Volvemos a enchufar, ¿no? Vamos a ver si tarda 15 segundos. Porque así ella sería una manera de contar, ¿no? Sí. Pues veis, se ha apagado, eso quiere decir que ya está. Vamos luego a dar una capa negra para que quede bien. Eso dicen los fabricantes de los polvillos. Vamos a probar luego, ya nos conocéis también, con pintura normal, con esmalte normal, que no sea gel, a ver si funciona. Sí, porque te ahorras mucho. Quitar, o sea, pintar uñas normal. Es que lo del gel, para quitárselo luego, te mueres. Bueno, vamos a dar la capa negra. Ya está, ha quedado muy bonito, es un esmalte bonito. Vamos a secarlo otra vez con la lámpara. ¡Buam, buam! El primer fail. Sí, esto no se seca. Esa lámpara no seca, así que va a ser imposible poner el mirror powder. Va a ser imposible. La verdad es que ha sido un fail. Sí, pero yo probaría poner una top coat encima por si acaso funciona y se secan antes. Pues vamos a probar porque no perdemos nada. Si no, voy a tener que tirar el mirror powder. Sí, y es una decepción. Vamos a probar. Pues nada, ha sido una gran idea. Ya se han secado. Ahora vamos a ponerles el powder. Pues con un pincel de esponjita hay que ir así, hacia abajo. Da muchísimo brillo esto, muchísimo brillo. No sé si me reflejo, pero me gusta. Me encanta cómo queda, me encanta. Voy a enseñarlo así. Súper chula. Vamos a probar con esmalte normal. Bueno, estoy poniendo en las normales, ¿Y veis? Se queda, parece que se queda. Hombre, ahora veremos hasta dónde se queda, Acordaros que nos pasaba también un poco el otro día. Pero ¿veis? ¡Qué gozada! Me encanta. Me parecen geniales, pues para eso, por lo que hablábamos, para una fiesta, para Nochevieja, para cosas así, Es como si las pintaras más chulas que plata, Son tipo plata, pero más chulas. Pero si te vale cualquier esmalte. Si te vale cualquier esmalte, es mucho más chullo. Que pintas directamente con otro esmalte. Ahora vamos a ver, porque ahora hay que poner una capa de transparente para que se mantenga, ¿sabes? Porque si no, como es polvillo, acabaría yéndose. Fijaros, ha quedado chulo,
ponemos una capa de esmalte, luego hemos puesto los polvos y una base, un brillo, para que no se quite el polvo. Me gusta. Quedan muy bonitas. Quedan muy bonitas. Vamos a probar con otro color, ¿vale? Las voy a pintar yo, por ejemplo, de este color rosa, a ver qué pasa. O podemos pintar en dos colores, la mitad de la uña rosa y la mitad negra. Puedo hacer eso, me pongo un, ¿cómo se llama? Un celo. Me voy a poner como un gos y un celo. Voy a pintar media uña y luego voy a pintar la otra media. Voy a pintar unas lisas y otras de dos colores, a ver qué pasa. Mirad, me he puesto un poco de celo, un poco de chapuza. Vamos a ver. Me voy a pintar primero de rosa. Ahora me voy a poner un poco de negro. Brillante, queda brillante. A ver, vamos a ver qué pasa con estas. Primero las rosas. Mírate, coge un tono mucho más dorado. Más dorado. Estas que están de dos colores, a ver. No se nota nada, ¿eh? Muy poco se nota. Se nota súper poco. O sea que en realidad tampoco lo mismo, ¿eh? Hacerlo en un color que en otro, ¿no? ¿Qué opinas? Quizá en este está un poco más oscuro, pero vamos. Sí, pero la diferencia tampoco... Nada, la diferencia no merece la pena. Ni hacerlo sobre negro, iba a decir, ni hacerlo sobre uñas de gel. Lo puedes hacer perfectamente sobre uñas normales. O sea, al final, ¿veis el efecto? Bueno, pues aquí estamos con la mitad de las uñas pintadas. Fijaros, Violeta se ha pintado esta mano con esmalte normal y esta con esmalte en gel. Las dos tienen los mirror powder. ¿Y tú qué diferencias notas? Yo esta la veo un poco más brillante y un poco más tirando a dorado. Pero la diferencia no creo que sea tan notable si no las tienes a plano. Es que en teoría, como os he dicho, los polvos estos que yo había comprado eran dorados y tienen un aire dorado, pero claro, como es un espejo y el espejo tira a plata, sí, yo creo que el efecto es pues de plata. Yo nunca diría que son doradas, o sea... Fíjate, yo en estas, que me las he pintado de dos colores que tampoco casi se nota la diferencia entre rosa y negro como hemos visto, no destiñen un pelín, pero bueno, es mejor poner capa de esmalte para que no se vaya quitando, pero lo cierto es que casi quedan súper chulas, ¿eh? Para Halloween, ¿qué te parece? Sí, desde luego, y sobre todo para la Nochevieja y todo esto, muy guay. Y hablando de Halloween, ¿vas a hacer algo de Halloween en tu canal? Sí, todo el mes de octubre es de Halloween. ¡Anda! ¿Y qué vas a hacer o es sorpresa? Es un poco sorpresa, pero como mi canal, un poco random, de todo un poco. Pero lo que sí nos harás es un maquillaje de Harley Quinn, ¿no? Porque hicimos el otro día en este canal parte de la camiseta. Sí, el maquillaje de Harley Quinn estará en mi canal. Muy bien, muy bien. Pues nada, ya habéis visto cómo son los mirror powder, ¿eh? ¿Has visto qué bote tan pequeño, no? Bueno, pues si queréis este botecito, tenéis que estar suscritos al canal, dar me gusta a este vídeo y poner un comentario. Y en el comentario quiero que nos pongáis qué tipo de maquillajes queréis que haga Violeta en su canal. Algún día va a venir aquí. Es más, Violeta, ¿tú te acuerdas que maquillaste a Chris hace mogollón de años? Sí, fue muy guay. No sé si recordáis que hace pocos pusimos un vídeo, bueno, creo que fue en Halloween pasado, en el que salía Chris maquillándose como de araña. Sí. Pues le maquilló Violeta. A lo mejor puedes venir al canal de Chris otro día a maquillarla. Me encantaría. Pues nada, un día Violeta que venga al canal de Chris. Mientras, ponednos en los comentarios si queréis ganar el Mirror Powder. ¿Qué queréis? ¿Qué tipo de maquillajes os gustaría que hiciera Violeta en su canal? Que os recuerdo que se llama Twist of Fate. Twist of Fate. Lo tenéis aquí. Pues nada más, os lo dejo también el canal en la cajita de la descripción. Nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós. Adiós, muchas gracias.